Ok, encienden cámaras. Luis, ¿qué pasa, Luis? Vamos con la exposición, ¿verdad? Vamos a ver a quién me tocaba primero. Profe, solo voy a buscar un cargador, profe. Vamos a ver, Denzel va de primero, ¿verdad, Denzel? Está bien, profe, ahorita la hago. Yo la hago. Pero usted iba de primero. Es en el orden que les di. No, no sé. Sí, va usted. Va usted, después va Daisy, después va Elmer, después María José, después va Ruth, después va Luis, después va Roberto y después va Jasmine. Ok, así es el orden. Entonces va Denzel ahorita. Ya voy, profe. Buenas, yo les vengo a hablar sobre la civilización griega. La civilización griega se desarrolló en el extremo noroeste del mar Mediterráneo. Es territorio actual de Grecia y Turquía. En varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, Italia. Cerca del año 2100 a.C., los aqueos, un pueblo de tradición guerrera, invadió y sometió a los cretenses, un pueblo originario de las islas. Así comenzó a desarrollarse la civilización minoica, la primera civilización europea que instaló en las islas de Creta. Posteriormente, los asqueos. Óigame, Denzel, yo no quiero la lectura de lo que me está poniendo. Porque para la lectura todos lo podemos leer. Está bien que haga lectura, pero que me explique un poquito, pues, de cada una de las cosas. Digamos, la civilización griega se destacó en la arquitectura con esto y ese es un legado para los pensadores como Sócrates, Aristóteles, para el Imperio Romano. ¿Okay? Está bueno, profe. La civilización griega el origen de la civilización griega eran por los escasos recursos que ellos tenían, también por
las importantes fuentes de riqueza. También en la civilización griega estaba cubierta por montañas y ríos. Y en la civilización griega también se fueron convirtiendo mineros y fueron haciendo habilidades ya de ellos. Las formas de gobierno en Grecia eran la monarquía, que fue el gobierno que tenía como figura central a un rey que recibía el trono. También tenía la aristocracia, que fue el sistema que sugirió Platón y Aristóteles para que hiciera como democracia. Algunos de los aportes de la civilización griega fue la literatura y la poesía, que quienes hicieron esos aportes fue Homero, Safo y Escopo. También está la filosofía, que los que hicieron los aportes fue Sócrates, Platón y Aristóteles. La matemática la hizo Pitágoras, Tales de Mileto, Euclides, Tales de Mileto. Tales de Mileto, Euclides y Parlo de Nices. La física, quien hizo aportes solo fue Arquímedes. En la astronomía fue Hiparco, Heraclides y Aristarco. En la geografía hizo aportes Aceto de Mileto, Erastóstenes, Estrabón. En la historia también hizo aportes Heródoto, Tucídides, Genofonte y Plutarco. Y en la medicina quienes hicieron aporte fue Hipócrates y Galeno. Y eso fue todo, pues. Maybe. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a hablar de lo que era la Grecia arcaica y un poco de sus manifestaciones artísticas. Permítame, maestra, que me trabo la computadora. En la época arcaica se dice de que lo que más destacó fue una variante en la lengua y también que varios de sus pueblos eh, como que emigraron a otros pueblos de Grecia que ya estaban en la época micénica, que la época micénica fue una época que sucedió a finales de la Edad de Bronce. La arquitectura en Grecia eh, fue más como formado en templos, en sus acrópolis, que las acrópolis eran las grandes ciudades como Atenas o Rodas. La escultura fue como influenciada por la egipcia, o sea, es decir, le hacían esculturas o estatuas a sus dioses de sus diferentes religiones. Como el caso está en que Grecia se encuentra mucho lo que serían estatuas de los dioses como Zeus, Poseidón y entre otros. También está lo que
es la pintura, que también se basó en lo que los temas mitológicos, como el caso de las batallas que libraron los dioses, y las esculpían en grandes paredes o en edificios públicos. Y por último está la danza, que se dice que la danza nació cuando Teseo se metió en el laberinto y al salir se dice de que le bailó al dios Delos como una serpiente en forma de manifestar o representar lo que vivió cuando estuvo en el laberinto. Y eso es todo, pues. ¿Quién seguía? Yo, profe, ya voy a compartir la pantalla. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el helenismo. El helenismo es prácticamente considerada una época histórica por lo que se desarrolló en su cultura, lo que se produjo desde la extensión de la cultura griega por todo el Mediterráneo, llegando hasta la península ibérica. Se podría decir que esta época ocurrió aproximadamente entre la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. También aquí se puede hablar sobre las conquistas de Alejandro Magno desde Grecia hacia el este y el sur. La arquitectura. La arquitectura helenística fue el punto álgido en la arquitectura de la antigüedad. Entre sus obras se encuentran dos que son consideradas dos que son consideradas de las 7 maravillas del mundo antiguo, que son el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría. Pero también se puede encontrar la Biblioteca de Alejandría, que está considerada como un ejemplo del ingenio arquitectónico. Las características que tenía fue que extendió su cultura gracias a su lengua. Se extendió como una versión común que se llamó koine, que significa común. Adquirieron importancia cultural de ciudades como Pergamo, Rodas, Siracusa y sobre todo de Alejandría. Roma también fue un lugar que que fue centro del helenismo, pero más tardía. También se desarrollaron, bueno, las principales fueron el epicureísmo. Además hubo otras obras como el cinismo y el neoplatonismo. Se mantuvieron aquí, pero fueron con menos interés. También se desarrollaron las ciencias naturales como la geografía, la astronomía, las matemáticas. También floreció la parte científica, que se destacó por Arquímedes,
Aristarco de Samos e Hipócrates. El arte. El arte durante el periodo del helenismo tuvo una gran demanda de obras debido al desarrollo arquitectónico, las esculturas y la pintura. Esta fue de gran importancia para la prosperidad del arte y también de la economía en esa época. Tenían un bastante afán por embellecer sus ciudades, las antiguas ciudades y las recientemente fundaron. También apareció la clase social, como la burguesía, que tenían bastantes posibilidades económicas que les permitían realizar o comprar bastantes obras de arte. Otro fenómeno que se caracterizó en este sentido fue la urbanización que proporcionó grandes solicitudes artísticas. El arte triunfó y se extendió por todo el universo mítico, y aunque siempre es una creación común, como que se considera la lengua coña. Algunas obras de arte fueron la Laocoonte y sus hijos en el siglo II a.C., el altar del Pergamo, que se encuentra en el Museo de Pergamo en Berlín, la base de una columna en el Templo de Apolo en Lima, el fauno Berneri, la copia en el mármol original de bronce, el detalle del rostro de Alejandro Magno en el mosaico de Isos en la causa del fauno en Pompeya. Y esto ha sido todo. Gracias. Muy buenos días. Yo le vengo a hablar sobre el Imperio Romano. Permítame, profe, se me pegó la compu. Elmer, enciéndame cámara, lo mismo Luis, ¿qué pasa? ¿Ah? Porfa.
Bueno, buenos días. Yo les vengo a hablar sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano fue un periodo fundado por el emperador Augusto. Fue la última de las 3 etapas del desarrollo del gobierno de la civilización romana, que comenzó en el año 27 a.C. y finalizó en el año 476 después de Cristo. Durante gran parte de su historia, su capital fue la ciudad de Roma, a partir del reinado de Constantino, y luego cuando el imperio fue dividido, la capital de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio, en Constantinopla. Su idioma oficial era el latín. Hacia finales del periodo en el Imperio Romano de Oriente, el idioma oficial pasó a ser el griego. También el imperio se caracterizó por un gobierno autócrata, en el que los poderes administrativos, políticos, militar y religioso estaban en manos de una sola persona, el emperador, que no era regulado por ninguna otra autoridad. Hasta la adopción del cristianismo como religión oficial, la religión de Estado romana era politeísta, es decir, que incluían muchos dioses, los cuales eran emperadores que eran divinizados. Para el año 117 después de Cristo, cuando el imperio llegó a su máxima extensión, ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Bueno, sobre su pintura, la pintura se destaca principalmente por sus obras sobrevivientes de la ciudad Pompeya, aquí donde se ubica la mayor parte de las pinturas del Imperio Romano, y son murales y frescos preservados a partir de la erupción del volcán Vesubio, que pretificó la ciudad en el año 79 después de Cristo. Algunas de las características que se destacaban en el Imperio Romano en la pintura eran los colores planos, casi sin mezclas, figuras sin movimiento ni perspectiva. Los romanos se pintaban agrupados en situaciones donde intervenían muchos individuos. Los dioses romanos eran protagonistas de pintura con misticio y antinaturales. También la pintura se basaba en influencia de otras culturas. El mosaicismo, que era parte de la pintura que se usaba, se cree que pudo haber sido influenciada de bizantina. El arte romano se consideraba muy original entre sus pinturas, ya que trabajaban mucho las siluetas y figuras concretas. Además, se consideraba muy original, ya que trabaja con sus siluetas y figuras concretas. Entre los principales representantes del arte romano en la pintura se podían destacar como pintores Pietro Cavallini, Aurelio, Cornelio Pino y Caio Fabio Pictor. Estas son algunas de las pinturas: la poetisa Pompeya, el fresco en la capilla Sixtina, el mosaico de Isos, mosaicismo inspirado en gestos. Ya en la escultura, a partir de la consolidación del imperio, trajo consigo modelos griegos, pero adoptados a la concepción del mundo propia de los romanos. Esta concepción no era mucho más concreta, realista y práctica. Las características principales del arte romano en escultura fue la introducción de 2 géneros, el retrato y el relieve narrativo. El retrato en la escultura romana pasó de ser más rígido y austero a tener una tendencia idealizadora de los personajes. Hacia el final del imperio, las esculturas de los romanos eran mucho más detalladas y expresivas, buscando reproducir de manera natural. Con respecto al segundo de los tipos de escultura, los relieves narrativos representaban glorias militares de los emperadores romanos, siendo plasmadas en altares y arcos del triunfo. Algunas de las esculturas eran busto de Prima Porta, busto de Antino, la Pieta y el retrato de Cantón y Porcia. En la arquitectura romana, la arquitectura del Imperio Romano se basó en la construcción de grandes obras públicas que hasta el día de hoy pueden ser documentadas con mayor facilidad que las esculturas o las pinturas. Los romanos, de hecho, escribieron un tratado teórico de la arquitectura. La arquitectura romana se caracterizó por uso de arcos, bóvedas y cúpulas, uso de hormigón, freno y en ladrillos, diseño de arte romano con pinturas y frescos al interior, y planificación del espacio urbano y nuevas tipologías arquitectónicas basadas en lo griego. Además que en la arquitectura
Los anfiteatros eran los basílicas, termas, arcos del triunfo y circos. Fueron las tipologías de la arquitectura del Imperio Romano que más se conocen. Y esas son algunas de las arquitecturas del Imperio Romano: el Foro Romano, el Coliseo, el Arco de Constantino y las columnas conmemorativas. Muchas gracias. Profe, tiene apagado el micrófono. Perdón, muy bien, María José, la exposición, muy bien. Denzel, no sé por qué me apaga cámara y Luis, yo los estoy chequeando, o sea, aquí Profe, mi ustedes cámara está tienen, encendida, profe. pues muévala porque está apagada, sale en negro aquí. Ok, hoy sí. Sí, porque aquí en el sistema estaba encendida, nada más que estaba en negro. Ok, muy bien, María José, ¿quién sigue? Muy bien, buena. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue después de María José? Así es, pero ella no está. Ok, el siguiente. Génesis, ¿a usted qué tema le di? Voy a ver. La época de los monasterios. Ujú. La época de los monasterios está. Ok, Ruth no está. El siguiente, entonces. Ujú. Ajá, el siguiente. Cada quien debe saber su orden. ¿Quién es el siguiente? Yo ya lo había leído. ¿Cuándo me toca a mí, profe? Bueno, hijo, y entonces, No, que yo no sé cuándo me toca. te toca. A mí me toca. Mm, ya le toca. Ya ahorita le toca. Permítame entonces, profe. Espere, profe, que es que tengo problemas con estas cosas.
Profe, que esto me traba, profe. Y entonces, Y no, no sé si puede seguir con el siguiente. Voy a arreglar esa cosa ahorita. si hoy no la presenta, ya no la va a presentar, Luis. Sépalo. Solo voy a arreglar eso, profe. Esperen. Mira, Así, con el Roberto. Roberto. Disculpe, profe, no lo había escuchado Mira usted. ahorita. Bueno, a mí me tocó exponer sobre el arte de Islam. El arte islámico. Por arte islámico se conoce el estilo artístico desarrollado en la cultura generada por la religión islámica. El arte islámico tiene una cierta unidad estilística debido al desplazamiento de los artistas, comerciantes, mecenas y obreros. El empleo de una escritura común en todo el mundo islámico y el desarrollo de la caligrafía refuerzan esta idea de unidad. Concedieron gran importancia a la geometría y a la decoración que podía ser de tres tipos. 1. Caligrafía cúfica, mediante versículos del Corán. El Corán es el libro sagrado de los islámicos. 2. Lacería, mediante líneas entrelazadas formando estrellas o polígonos. Y 3. Ataurique, mediante dibujos vegetales. Quiero hacer antes un paréntesis. Esta es la foto de la mezquita, creo que se llama, donde murió Mahoma. Aquí fue donde ascendió al cielo. Sigo. En el mundo islámico se tiene la convicción de que el hombre no es ni el centro de la creación ni la medida perfecta a la que deben adecuarse el resto de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el arte islámico no pone como centro de atención al hombre, sino que ellos ponen arquitecturas, fotografías, dibujos por encima. Para ellos el hombre está por debajo de lo que debería de llamarse arte. El resto de las cosas. Y este dato se traduce en prescripciones como la prohibición de reproducción de imágenes de Alá y de los hombres. Esta última no siempre respetada. El rechazo a la presencia de imágenes provoca la ausencia de una escultura islámica como tal, pues solo está presente en la función de arquitectura, como un elemento para enriquecerla. Miniaturas, murales o mosaicos son la alternativa a la estatuaria. La arquitectura islámica. En arquitectura, crearon edificios como función específicas, tales como mezquitas y madrazas, siguiendo el mismo patrón básico, aunque con diferentes formas. Prácticamente no hay arte de la escultura, pero las realizaciones de objetos de metal, marfil o cerámica alcanzan con frecuencia una alta perfección tectónica.
Existe también una pintura y una ilustración en los libros sagrados y profanados. En los libros sagrados y profanados quise indagar un poco más en este tema y yo me confundí. Hay un libro llamado Libro Sagrado y Profanado, pero no, hace referencia a la escritura que ellos tienen, como por así decirlo, como Biblia. Este es un ejemplo de las mezquitas. Las mezquitas son edificios destinados al culto islámico. Consta de una sala de oración en la que se halla el mihrab, nicho u orancina orientado hacia la Meca, de un minarete, terreno desde el cual se llama a los fieles a la oración. Es, por así decirlo, como una iglesia, en pocas palabras. Las madrazas. Las madrazas recuerdan en algunos aspectos a los internados escolares donde los alumnos toman clases permanentes y viven en dormitorios. Una de sus importantes funciones es admitir huérfanos y niños pobres, a fin de proporcionarles educación. En Sudáfrica, las madrazas desempeñan un papel importante, ya que brindan instrucción religiosa a los niños musulmanes que asisten a escuelas públicas o privadas. Antes que nada, tuve un problema con PowerPoint, entonces no pude adjuntar otra cosa que quería enseñarles. Así que si me permite, se lo adjunto ahorita. Y sería esto. Las teteras. Para los islámicos, las teteras son sagradas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una fuerte creencia que no había que tomar el agua, ya que el agua era pura y la luz era claridad. Entonces, al tocar el agua, el contenido que había en las teteras, ellos, ¿cómo es que se llama? La contaminaban. Entonces, las teteras para ellos eran súper importantes. Aquí hay unos ejemplos de diferentes teteras. Estos ejemplos los saqué de un museo mexicano, el cual trae bastante contenido sobre arte islámico. Por desgracia no pude encontrar más información sobre el museo, no sé si sigue abierto o si ya cerró, pero esto fue todo lo que pude encontrar. Muchas gracias. Muy bien, Roberto. Bien, bien. Muy bien. Ok. Luis ya está listo. Luis ya está listo. Ya casi, profe, pero Jasmine. Jasmine. ¿Dónde? ¿Lo presento yo? Sí, va. Ok. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les vengo a hablar sobre los principios éticos de Mahoma. Para comenzar, vamos a ver quién era Mahoma. Mahoma, Mohamed, fue un profeta árabe, fundador de la religión musulmana. La biografía de Mahoma, de la que se conocen muy pocos datos seguros, nos ha llegado envuelta en la leyenda. Su nombre primitivo fue probablemente Ahmad, nacido en una familia pobre de la noble tribu de Quraysh. Acontecimiento que los musulmanes celebraban con la fiesta del Maulud. A los 6 años quedó huérfano y fue recogido por su tío Abu Talib, al que acompañó en sus viajes de comercio. A los 25 años, Mahoma se casó con la rica viuda Hadicha, de quien era criado, y esta le dio una niña llamada Fátima. Además de una posición social más desahogadada como un comerciante respetado en la ciudad, conoció, si bien superficialmente,
las dos grandes religiones monoteístas de su época, que fue el cristianismo y el judaísmo, a través de las pequeñas comunidades cristianas y judías que habitan en la Meca y quizás también por sus viajes de negocios. A los 40 años, Mahoma comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días enteros en una cueva del monte Hira, en donde creyó recibir la revelación de Dios Alá, que le hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe. Animado por su esposa Hadisha, comenzó a predicar en su ciudad natal, presentándose como continuador de los grandes profetas monoteístas anteriores. Abraham, Moisés y Jesucristo. Por entonces, Mahoma se limitaba a predicar la vuelta de la religión de Abraham. En Medina, Mahoma tomó contacto con la comunidad judía, la cual lo rechazó por una errónea interpretación de las escrituras. Él comprendió en este entonces que su predicación no cambió de la orientación de la oración de Jerusalén a la Meca. La práctica de las razías contra caravanas y poblaciones del entorno como medio de vida oficial fueron descubriendo a los musulmanes la Guerra Santa. En Medina, Mahoma se convirtió en un caudillo no solo religioso, sino también político y militar. Ese fue el Corán, el libro sagrado del Islam. También se cree que Mahoma era analfabeto, pero conocía a través de la cotidianidad y el roce con pequeñas comunidades de la Meca por sus viajes al cristianismo y judaísmo. Mahoma también comenzó a predicar en la Meca, la cual era su ciudad de nacimiento. El discurso versaba sobre las principales figuras de las religiones monoteístas. Por esta razón, también las autoridades lo vieron como una amenaza y comenzaba a ser perseguido, por lo cual tuvo que huir a Medina en el 622. Bueno. También se me olvidaba decir sobre el Corán, que todo el islamismo estaba reflejado en este, el cual era el libro sagrado que recoge los mandatos de Alá, que fueron revelados a Mahoma durante sus meditaciones. La forma paulatina entre el 610 y el 632, los textos del Corán son una serie de sentencias que son recitadas en voz alta por los fieles. El Corán contiene 114 capítulos o asora y cada uno de ellos está formado por versículos o aleyas. El Corán es, más que un libro religioso, es un dictado de normas de convivencia y para la vida. Refiere a Alá como un solo y único Dios. También hace referencia al juicio final y la resurrección. Bueno, las enseñanzas de Mahoma a través de sus citas más célebres es que 3 cosas hay destructivas en la vida: la ira, la codicia y la excesiva estima de uno mismo. El que se arrepiente es como el que no ha pecado. El que hace reír a sus compañeros merece el paraíso. La tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir. Al lado de la dificultad está la felicidad. Di la verdad aunque sea amarga, di la verdad aún contra ti mismo. La auténtica riqueza del ser humano es el bien que hace al mundo. Y algunas otras de las enseñanzas de sus seguidores es la creencia de Alá, y las cuales siguen pues sus enseñanzas de su libro sagrado. Los 1.800 millones de musulmanes del mundo deben su religión a este profeta. Y según esa religión, el mismo Alá le dictó el Corán. Mahoma se encargó de recopilar las enseñanzas de Alá y de predicar la fe de su Dios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ok, muy bien, Jasmine. Muy bien. Luis, ¿está listo? Sí, profe.
Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre el arte bizantino. Bueno, el adjetivo bizantino alude a aquel o aquello vinculado a Bizancio, una ciudad de la antigua Grecia que fue la capital de Tracia. El Imperio Bizantino fue un estado que heredó territorios y estructuras del Imperio Romano. En sus primeros momentos, el Imperio Bizancio se consideró como el continuador natural del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyeron poderosamente en la cultura occidental medieval. Bueno, les voy a hablar también sobre algunas características principales del arte bizantino. Recibió influencia directa de la cultura grecorromana y oriental, principalmente de Siria y Asia Menor, realizando una mezcla de estos diferentes aspectos culturales. Eh, También el estilo artístico con fuerte presencia del uso de colores, como en las pinturas en las paredes, que ellos lo hacían bastante. Fuerte presencia de temas religiosos. Eh, Esto de los temas religiosos, ellos se inspiraban bastante en Cristo y lo pintaban bastante en todo lado. También es un arte estático. Ahí está, ve que tiene a Cristo como tema central, lo que les decía, que ellos se inspiran bastante en Cristo para pintarlo y que les ayude en todo. En arquitectura se destacaron las basílicas con cúpula o las iglesias con forma de cruz griega, siendo una característica predominante del uso de arcos y capiteles decorados. En el exterior continuaron usando el ladrillo y la piedra. Ellos siempre usaron el ladrillo y la piedra para construir esas columnas y muchas cosas así bonitas que ellos hacían. La influencia persa fue notable en época del emperador Justiniano. Durante los siglos 7 y 9, el arte bizantino empezó a tener influencia del islamismo, ya que los árabes sitiaron Constantinopla en el año 674, durante el reinado de Justiniano. La pintura bizantina. En la pintura bizantina destaca los frescos. Esto quiere decir que son pinturas en las paredes o en algún rincón que ellos encontraban, principalmente de las iglesias. Las miniaturas para ilustrar libros e iconos, pinturas en paneles, predominó el tema religioso, como en la imagen de Cristo y la Virgen María. Con la imagen que está ahí, ellos hacían bastante esas pinturas y también dibujaban a la Virgen María y a Cristo que viva. Y ahí pueden deleitarse con unas hermosas imágenes de las pinturas que ellos realizaban, muy bonitas. Okay. Bueno, ahí está eso es todo. Y cuídense, ¿verdad? Espero hayan prestado atención, que les guste. Muchas gracias, profe. Ok. Bueno, Génesis queda pendiente para la próxima, usted, porque ya ahorita ya vamos a recreo. Entonces queda pendiente, ya nos gusta el tiempo y queda pendiente usted. Ok. Bueno, hubieron unas exposiciones buenas, me gustan. Que hubo como es investigación de parte de ustedes, me gusta. Creo que eso es todo por hoy y nos vemos el jueves. Roberto, ¿qué fue?
Bueno, entonces eso es todo, jóvenes. profe. Nos vemos después.